Seguimos con su programa Creciendo Juntos. El día de hoy tenemos un gran invitado, su nombre es David Blanco Ursúa. ¿Cómo está, amigo? Feliz de poder invitarlo. Ahora, para que toda la gente sepa por qué quisimos invitar a David Blanco Ursúa. En el programa anterior tuvimos el agrado de tener a la gobernadora de Melipilla para que nos hablara acerca del proceso constituyente. Le hablamos acerca de la encuesta Academ, donde decía claramente que el 89% de los chilenos no tienen idea del proceso constituyente. Y como tú justamente eres coordinador de este cuento, de este asunto, y exactamente tú eres coordinador de Marca tu Voto AC. Mi pregunta es la siguiente: antes de entrarnos de plano en el tema constitucional, ¿por qué estás metido en esto de Marca tu Voto AC? Primero que todo, gracias por la invitación, Marcelo. Esto es siempre es lindo discutir sobre todo este tema que es tan relevante de la Constitución, que hoy en día estamos en boga de la nueva Constitución, y ojalá sea a través de una Asamblea Constituyente, que es la discusión que se está teniendo hoy en día. ¿Por qué estoy acá? Porque finalmente yo entendí hace bastante tiempo que muchos de los problemas sociales que hoy en día nos aquejan a todos como sociedad nacen y parten desde la Constitución. No hay que olvidar que la Constitución es la norma fundamental que rige todos los elementos jurídicos, así que es primordial cambiar una Constitución que, en definitiva, como bien lo han dicho muchos juristas, es tramposa, que no nos permite a las mayorías autogobernarnos, sino que estamos sujetos a ciertas trampas que imagino vamos a ir viendo ahora en el camino de esta conversación. Yo creo igual que te haciendo un poquito antes de seguir con el grosso del programa. ¿Qué significa la sigla AC? Pregunto esto porque mucha gente ve el logo AC, pero mucha gente no entiende lo que significa. ¿Qué significa AC? AC significa Asamblea Constituyente, ¿ya? De hecho, aquí ando con mi chapita. AC nace nace de un movimiento ciudadano que busca la Asamblea Constituyente como mecanismo para cambiar la Constitución. De hecho, el año 2013, las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese año, hubo una campaña que era el Marca tu Voto, donde se llamó a toda la gente a marcar AC el voto. No sé si te acuerdas. Claro. Fue una campaña súper exitosa que alrededor del 10% de la población marcó AC. Fue tremendo, fue muy importante. Entonces, después de eso, finalmente nos quedamos por decirlo, con la marca de AC. Ya muy poca la gente que habla de Asamblea Constituyente, casi todos hablan de la sigla AC. Mira, pero para la gente igual entienda el significado de Asamblea Constituyente. Yo, por un tema de lógica, asamblea me imagino conjunto de personas, ¿cierto?, que se convocan a una reunión. Y constituyente porque tiene que ver con constituir, ¿cierto? Tiene que ver con el tema constitucional. Con el poder constituyente, claro. ¿Y por qué? O sea, hemos escuchado a muchos expertos decir que la mejor manera de hacer una constitución seria, sobria, he escuchado decir de muchas voces, tanto de gente de centro sobre todo y gente de derecha, que la manera más correcta o adecuada es un sistema bicameral. Por dar un ejemplo, que hablan de las dos cámaras, ¿cierto? Cámara del Senado y del Diputado. Otros dicen que tiene que ser una comisión de expertos, de gente que entiende el tema, ¿sí? De gente calificada. Pero sin embargo tú vas por otro tema, y tú vas por el mecanismo de la Asamblea Constituyente, que en el fondo tiene que ver con un tema convocante de toda la ciudadanía, de toda la gente, de todos los chilenos y chilenas. Claro. Lo que pasa es que para las constituciones, la Constitución en general vamos a definirla inmediatamente, es la carta fundamental emanada del poder constituyente, que garantiza los derechos y libertades de las personas, limita el poder del gobernante y organiza la estructura del Estado. ¿Por qué digo esa definición? Porque es fundamental entender que la Constitución por esencia la hace el poder constituyente, que es el pueblo. Nuestro poder constituyente, o sea, el poder constituyente de la Constitución de 1980 fue la Junta de Gobierno, ya a través de una comisión de estudios que fue la Comisión Ortúzar, que se llamó así porque el presidente era el jurista Ortúzar. Esta comisión estuvo compuesta por 8 personas. O sea, ¿por qué cuento esto? Porque la Constitución del 80, si bien yo le expliqué que en esencia debiese ser hecha por el pueblo, nuestra Constitución le hicieron 8 personas. Pero eso va contra la democracia, no se entiende. Absolutamente, va contra la democracia. O sea, de hecho fue hecha en dictadura, un procedimiento absolutamente irregular de esta comisión de estudios, que finalmente la hizo, la sacó la dictadura a través de un plebiscito también irregular, del plebiscito de sí y el no de 1980, donde o sea, he sabido que a la gente le cortaban la punta del carnet
constituyente no votaba, los padrones electorales no cuadraban, o sea, si por dar un ejemplo, si una mesa votaba 100 personas, a veces votaban 120, aparecían 120 votos, con el miedo del contexto, con el miedo de decirle que no a la Y te voy a responderte al tiro una cosa, voces disidentes que escuchaba muchas veces en televisión. ¿Sí? Mucha gente dice que tanto se quejan de la Constitución de 1980. Si también la Constitución de 1925 también fue de manera en 4 paredes y fue un estilo no igual pero similar. Y también fue hecho de esa forma. Sí, claro. Y sin embargo la gente no tuvo tanto anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre la Constitución de 1980 con la de 1925? Mira, yo más que hablar de la diferencia y empezar a comparar las constituciones hacia atrás, hay un hecho objetivo que ninguna constitución ha sido hecha por el pueblo, en esencia. ¿Ya? Y hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de que sea efectivamente hecha por el pueblo a través de una asamblea constituyente, que es la manera más democrática de hacer una constitución. Porque ahora, ya más que referirme a la diferencia de las constituciones, es por qué ahora. Ahora está el contexto de poder cambiarlo. No olvidar que hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo atrás, nos decían que la Asamblea Constituyente era un atajo raro, otros decían que era fumar opio, otros decían que era una faramaña, otros decían que es parecido al chavismo, qué sé yo, y no es así. Para que la gente sepa, según un estudio que hizo el PNUD que salió el año pasado, o a principios de este año, la Asamblea Constituyente es el mecanismo más usado para cambiar las constituciones en el mundo. Más usado. Yo hace poquito estaba leyendo un libro justamente por tener esta reunión contigo y no tener la mente en blanco, ¿sí?, que se llama La Constitución Tramposa. ¿Ya? Bueno, ahí se explican muchas las razones, o sea, que la razón de que la Constitución es antidemocrática desde el punto de vista de su origen, de que fue una dictadura, es una razón muy importante, un argumento muy relevante, pero no es el único argumento. Hay muchas otras trampas que el profesor Fernando Atria lo relata muy bien. Hay muchas otras trampas que... Y en una de las partes que a mí se me grabó decía que el sistema de la Constitución, por ejemplo, de 1925 decía que un término heteronomía, si no me equivoco, ¿ya?, y que significa en donde el otro toma la decisión por el pueblo y pasan tantos años que la persona asume como que la Constitución es legítima sin saber lo que fue legítimo en el comienzo. Y es como en el caso que tú eres un esclavista, salía el ejemplo del libro, en donde tú desde pequeño alguien lo esclaviza y después la persona le termina agarrando cariño a sus cadenas. Claro. Se acostumbró. Y en el caso de la Constitución de 1980, por toda la efervescencia que ocurrió, por el tema del 73 y toda la tragedia que ocurrió antes y después, ¿cierto? Sí. La gente no pasó lo mismo, o sea, la gente no se acostumbró a sus cadenas, sino que la gente se dio cuenta, no el grueso de la población, pero parte fundamental de la población se dio cuenta que justamente la Constitución de 1980 no la consideraba legítima. Me imagino que tú voy a contar los ingredientes. ¿Por qué no la consideras tú? Me imagino en tu caso, sí, claro, que no es legítima la Constitución de 1980. O sea, hay que distinguir un poco. Yo no me atrevería a decir que o sea, hay un descontento tremendo con la Constitución. La gente tampoco ha entendido que su problema particular es también un problema constitucional, que ese es un gran avance, pero es un gran avance que se ha ido avanzando, digamos, la redundancia, ahora en el último tiempo. Si bien hay voces que han dicho desde hace mucho tiempo, muchos años, asamblea constituyente o cambio la Constitución, ya nosotros no fuimos los primeros en hacerlo, pero sí nosotros reunimos el descontento ciudadano y la demanda por la asamblea constituyente que ha ido creciendo. ¿Es el sistema más pleno, más democrático? Absolutamente. Cuando uno habla de los mecanismos posibles que... de hecho, la presidenta Bachelet de la Asamblea Constituyente nos planteó 4. De esos 4, la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático, para que la gente entienda más o menos, hacia grosso modo, lo que es la Asamblea Constituyente. Es un grupo de personas, generalmente entre por ejemplo, 100, 120 personas, según los países, según la experiencia comparada, como ese número, donde nosotros elegimos a nuestros representantes para esa Asamblea Constituyente, y esa Asamblea tiene la única misión de generar una nueva Constitución. Vale decir, hace la Constitución, ese grupo de personas desaparece y después se hace un plebiscito para que nosotros podamos confirmar si queremos hacer la Constitución que hizo la Asamblea Constituyente o no queremos. Una cosa muy importante, un elemento muy importante de la Asamblea Constituyente es que los asambleístas constituyentes, los que nosotros elegimos, no pueden ser incumbentes. Eso quiere decir que ellos después no pueden ejercer, o sea, presentarse para cargos de elección popular en un lapso determinado de tiempo. ¿Por qué esto es relevante? Porque finalmente esto asegura que la gente que hace la Constitución dentro de la Asamblea Constituyente no está haciendo reglas para ellos mismos,
que es lo que pasaría si efectivamente este Congreso hiciera la nueva Constitución. Finalmente nosotros vemos que ellos mismos se harían normas para ellos mismos, porque ellos mismos probablemente después se reelijan y sigan las bases que ellos mismos se pusieron. Por eso cuando uno habla de poder constituyente se lo divide en dos en materia, digamos, dogmática o académica: el poder constituyente originario y el derivativo. Háblame del proceso originario. El poder constituyente originario. El poder constituyente originario es en esencia el pueblo, es quien hace la Constitución, quien parte de cero, digamos, por decirlo de cierta forma, se junta para hacer la Constitución. ¿Ya? Tiene como únicas limitaciones los derechos humanos y las libertades humanas. No puede pasar a llevar, por ejemplo, el derecho a la vida, no los puede tocar porque por esencia, digamos, esos derechos son inherentes al ser humano. Y el poder constituyente derivativo es el poder que tiene la capacidad de poder cambiar la Constitución, pero que ya hizo el poder originario. O sea, parte del poder originario. O sea, claro, vale decir, si nosotros hiciéramos asamblea constituyente, la asamblea constituyente sería el poder originario y el poder derivativo sería el Congreso. El Congreso podría tomar todas las normas del poder originario, podría reformarlas, podría cambiarlas. O sea, el pueblo lo deriva, el poder originario lo deriva hacia... El pueblo finalmente dice: estas son nuestras reglas, y le dice al resto de los poderes y a todos, digamos, ahora nosotros basemos nuestras reglas, lo que no obsta que podamos cambiarlo más adelante, pero lo que los hacen estos es el pueblo originario. Y una pregunta, por ejemplo, ahora mismo, cada reforma que se quiera hacer, cualquiera de los dos conglomerados, tanto la derecha como la izquierda, por ejemplo, en Chile, la nueva mayoría y el Chile Vamos. Sí, sí. Me he dado cuenta cuando a veces tienen minorías, por ejemplo, ya minoría en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, a veces no les preocupa mucho porque se le llama comúnmente al Tribunal Constitucional, le llaman de manera, no sé, ya a voz de piel, como se podría decir, suelto de cuerpo, le llaman a la tercera cámara al Tribunal Constitucional, porque cualquier problema que haya van al Tribunal Constitucional y de repente el Tribunal Constitucional dice: ¿sabe qué? No ha lugar. Y al final todo el debate de meses, de años que han hecho, se va al tacho de la basura. ¿Será que también el tema del Tribunal Constitucional fue una especie de camisa de fuerza que está en la Constitución? Cualquier tipo de cambio que transgreda, entre comillas, ciertas orientaciones políticas, ideológicas de la Constitución, el Tribunal Constitucional se encarga esencialmente de poner camisa de fuerza para que no hayan cambios sustantivos en la Constitución de 1980. Claro, efectivamente. El Tribunal Constitucional es, por decirlo de manera coloquial, es el perro guardián de la Constitución. Cualquier norma, cualquier actuación que sea contra la Constitución, tenemos este tribunal. ¿Cuántas personas son? Son 10 miembros. Tiene este tribunal que se preocupa de que toda norma que salga sea tal cual como la Constitución dicta. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Lo curioso de este tribunal es cómo el nombramiento. Es un nombramiento netamente político. O sea, no tiene autonomía. En la teoría tiene autonomía. Claro, de hecho la Constitución establece cómo se nombran, qué sé yo, son autónomos. Pero efectivamente nosotros sabemos y hemos visto que los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que nombra el Congreso finalmente han sido nombrados por cueteo. Ya, o sea, hoy día la derecha, mañana le toca la Concertación y a la mayoría, y han ido así. Entonces es un elemento político, efectivamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como ha sido un tribunal, pero político, finalmente, uno puede saber con anticipación cuál va a ser el resultado de ciertos fallos. Por ejemplo, no voy a adelantar nada, pero por ejemplo, invito así a toda la gente de la casa a hacer ese ejercicio. Ves que los miembros del Tribunal Constitucional que aparecen en la página de internet del Tribunal Constitucional, y googleelo. Y uno puede saber al tiro si es más conservador, es más liberal, es más progresista, qué libro escrito, a qué foro ha participado. Eso es información pública, digamos. Y eso, por ejemplo, y para un ejemplo más concreto, ese ejercicio recuerdo que yo lo hice cuando la derecha fue al Tribunal Constitucional a alegar por el tema de la píldora del día después. Levantó el requerimiento del Tribunal Constitucional y uno ya sabía el resultado. ¿Por qué decía el resultado? Porque si bien son argumentos jurídicos, pero son muy políticos. Era cosa de investigar a los ministros que estaban en ese entonces y uno decía conservador, ya perdimos. Entonces son juristas que trabajan con seco. No sé si me atrevo a decir eso, pero no son elegidos de una manera con una imparcialidad política. ¿Ya? Los criterios no son todos estrictamente jurídicos para elegirlos, también son criterios políticos. No hay que olvidar que también el presidente de la República de turno también nombra a cierta cantidad de miembros, que si no me equivoco son 3,
y la Corte Suprema nombra 2-3. Entonces, 7 de ellos son políticos, son elegidos con argumentos políticos. Eso dentro de muchas otras trabas que me gustaría también que las comentara. El Tribunal Constitucional es una de las trabas o las trampas, como dice el profesor Latre, pero hay otras. Mira, el tiempo está avanzando. Sí, vamos a una pausa y continuamos con este programa muy entretenido, muy bueno, y seguimos con ustedes en su programa Creciendo Juntos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10,000 pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22-83-25-139. Se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarles una vez más a que compartamos un Moya y Moya, un programa de información, de opinión, los martes a las 19 horas. Quedan cordialmente invitados. Bueno, estábamos hablando acerca un poquito de las trabas. Sigamos hablando acerca de las trabas constitucionales del Tribunal Constitucional. Las trabas, mira, una de ellas, claro, efectivamente lo que tú planteas del Tribunal Constitucional, que, como decíamos delante, el perro guardián de la Constitución y de las normas. Constitución que ya dijimos que fue hecha en dictadura, un procedimiento absolutamente ilegítimo, que el poder constituyente fueron 8 personas. Ya llaman 2 trabas. Otras trabas, algunas de las que ya no existen. Está los senadores vitalicios, senadores designados, que eso ya no existen, pero que estuvieron en algún momento. Está también el sistema binominal, que no olvidemos que este Congreso aún está binominalizado, que es el sistema electoral que finalmente, si la gente no lo entiende muy bien, aseguraba que las dos grandes coaliciones hubiera un eterno empate. Entonces, siempre iban a empatar, digamos, en el número de miembros de las dos cámaras. No, siempre un empate relativo, siempre, a veces ganan un poco a la derecha, la concertación siempre tenía un poco más de mayoría, pero nunca lograba la mayoría necesaria para hacer. Tenían que hacer el doblaje para poder. Claro, o sea, para poder ganarse los 2 cubos, por ejemplo. El doblaje, que es algo prácticamente imposible. Sucedía en ciertas excepciones, pero es prácticamente imposible. Y eso, otra traba también, digamos, que generaba el sistema binominal y que no permitía que se cambiara son los altos quórums de aprobación para la reforma constitucional. No hay que olvidar que nuestra Constitución actualmente no existe ningún mecanismo para reformarla completamente. ¿Ya? Solamente se establece se establece, hay un capítulo que establece las reformas constitucionales, pero por capítulo. Entonces, la gran mayoría de los capítulos requiere para su reforma 3/5 de los congresistas. ¿Son 120 diputados? ¿Cuántos diputados también? 120 dividido 5, ayúdame con las matemáticas. 120 dividido 5, y son 3 de ellos. Son alrededor de 3/5, son como 70, algo así, ¿no? Algo así, aproximadamente. 75, si no me equivoco. Desde ahí invitaba a la gente a hacer la relación matemática. ¿Y en el caso del Senado la misma cantidad? 3/5. Pero, para la mayoría de los capítulos. Pero hay otros capítulos que la misma Constitución establece un quórum más alto, que son de 2/3. Entonces se dice, 2/3, eso ya es prácticamente imposible. ¿Y qué capítulos son esos? Solamente por nombrar algunos. El capítulo 3, donde están todos los derechos humanos garantizados, los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución, está en el capítulo 3, requieren 2/3 para poder cambiarlo. El capítulo de las Fuerzas Armadas, el capítulo del Tribunal Constitucional, el capítulo donde se establece la reforma constitucional, o sea, etcétera. Para poder cambiarlo necesitamos 2/3. 80 diputados. Pero tenemos el sistema binominal. O sea, jamás podríamos cambiarlo. Jamás. ¿Ya? Por dar otro ejemplo, que digamos, este es un ejemplo muy relevante, o sea, que a mí me importa mucho en particular, por el trabajo que hice muchos años en campamento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos establecer el derecho a la vivienda en Chile, el derecho a la vivienda es un derecho que en nuestra Constitución no está.
y que sí está en muchos tratados internacionales que Chile ha suscrito, ha firmado y ha ratificado, lo que quiere decir que tiene la obligación jurídica de internarlos en el derecho interno, o sea, de hacerlos norma. Si nosotros quisiéramos, bueno, y están un sinfín de países, o sea, en Sudamérica está Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, España, Sudáfrica, etcétera, un montón de países, para que no piensen que esto solamente de países chavistas, digamos, como siempre se hace la caricatura. Si nosotros quisiéramos meter en la Constitución, hacer la reforma constitucional para meter el derecho a la vivienda, necesitamos 2/3. Imposible. No podemos. O sea, y lo que ha hecho la derecha en el último tiempo, más que salir a ganar estas elecciones, lo que sale es, vamos a defender este tercio. Porque la derecha sabe que necesita solamente 1/3 de ellos. O sea, vale decir, de los 80 y necesita 40 más 1, 41 diputados para que todo se mantenga igual. Y en el caso que no tenga los diputados, le alcanza, después viene la segunda parte, que es la Cámara Alta. La Cámara Alta. Y en el caso de no, después viene la tercera patita. Tribunal Constitucional. O sea, tiene 3 patitas. Son las 3. Ahora, otra cosa, que también es la justiciabilidad de estos derechos. Nosotros en nuestra Constitución está establecido el derecho a la educación y el derecho a la salud. Así, ya no como me gustaría, pero está. Ya más como acceso que como derecho, ¿verdad? Sí. No quiero entrar de fondo en los temas para que no nos desviemos, digamos, del mecanismo de la Asamblea Constituyente. Si nosotros quisiéramos cambiarlo, necesitamos 2/3. Ya sabemos eso es imposible. Pero existe un recurso que nos entrega la Constitución en el artículo número 20, que es el recurso de protección. ¿Qué es este recurso de protección? Que si ante cualquier privación, perturbación o amenaza de todos los derechos que aparecen en el capítulo 23, el artículo 19, uno interpone este recurso y la Corte de Apelaciones tiene y el Estado, porque ahora si el Estado tiene la obligación de resguardar estos derechos y los enumera. Mágicamente adivina qué derechos no están en ese recurso de protección, qué derechos no resguarda el recurso de protección. ¿Cuáles? Educación, salud y también las pensiones, si no me equivoco, la reparación de tributos, qué sé yo, no lo resguarda. O sea, si nosotros en Chile tenemos perturbación, privación o amenaza de nuestro derecho a la educación, nosotros vamos a tomar nuestro recurso de protección y nos van a decir, pero no aparece. O sea, el Estado no lo protege. Y una pregunta con respecto a la Constitución de 1980. Dime. ¿Por qué en el periodo que estuvo el presidente Ricardo Lagos? Pinochet. ¿Ya? Dictador Pinochet. Sí. Cuando estuvo él, ¿por qué motivo se empezó a hacer como una especie de carrera de privatizarlo todo? Todo lo que tenía que ver con todo lo estratégico. El derecho del agua, por ejemplo, se privatizó, se privatizaron la explotación de los bosques, se empezó a privatizar la grande industria, la grande empresa. Claro. ¿Tiene que ver con un tema constitucional también? ¿De querer privatizar mucho? ¿La Constitución respalda mucho eso, de privatizar? Sí, absolutamente. De ser más privado, de apoyar más al ámbito privado que al ámbito público. O sea, ¿tiene que ver algo constitucional también por ahí? Sí, absolutamente. O sea, sin ir más lejos, en nuestra Constitución está establecido el derecho a la propiedad de una mejor forma que, por ejemplo, el derecho a la educación. Y eso ya te da luces de por qué la Constitución. Y hay un principio que es un principio rector de nuestra Constitución, que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué dice esto? El principio de subsidiariedad dice que el Estado solamente va a intervenir en la vida de los particulares cuando ellos, agrupados o por sí solos, no pueden resolver sus problemas. Por ejemplo, entonces, si los particulares tenemos problemas, particulares privados, me refiero a la ciudadanía, a la gente, si tienen problemas de salud y no lo pueden resolver entre ellos mismos, o sea, con un hospital privado, una clínica privada, con cosas privadas, ahí recién el Estado interviene. El Estado hoy en día no tiene la obligación de resguardar los derechos, solamente actúa de una manera subsidiaria, o sea, en caso de que yo no puedo resolver el problema, si tú me ayudas, tampoco lo puedo resolver, ahí recién el Estado puede intervenir, recién ahí. Y a raíz de lo mismo, ¿no será que también esto se han aprovechado muchos políticos, se habla mucho del clientelismo político, en donde mucha gente que tiene carencias sociales y a veces por este mecanismo, justamente porque no tienen estos recursos económicos para poder solventar sus gastos, a veces se ocupa eso de aprovecharse de la necesidad de las personas y ofrecerles cosas a cambio de... Sí, pero eso va por otro lado. Yo no podría decir que porque si la persona, por la Constitución, pero a lo mejor si la persona tuviera a lo mejor los derechos asegurados, puede ser que a lo mejor no fuera tan excesivo como lo es ahora. Por ejemplo, por un ejemplo, si nosotros tuviéramos derecho a la vivienda, quizá las fundaciones como Un Techo para Chile quizá no serían necesarias.
¿ya? O sea, Un Techo para Chile es una fundación que ha hecho una pega extraordinaria. Ante la ausencia del Estado, construyó mediaguas en todo el país. De hecho, yo creo que en nuestra generación todos alguna vez construimos alguna mediagua. Y posteriormente, digamos, también trabajó en la construcción de viviendas definitivas, como eje, entiendo, qué sé yo. Pero si nosotros tuviéramos derecho a la vivienda, el Estado tenía obligación de encargarse. Pero como el Estado no tiene esa obligación de encargarse, tienen que hacer fundaciones, tienen que ser los privados para poder solventar esa situación. Yo te quiero hablar una pregunta bien candente acá en Melipilla y nuestro alrededor, Talagante, Litueche, El Monte. Acá hay un problema grave con el tema del agua. Ya. Porque hay un sector rural muy importante. Pero tienen ¿Qué se puede entender? Yo lo digo por un tema de lógica. Yo no puedo entender que gente que viene de 2, 3, 4, 5 generaciones de campesinos en donde no tienen derecho al agua. Y sin embargo la Constitución le da respaldo a personas adineradas que muchas veces ni ocupan el agua o hacen lo que quieran con ese agua, y estas personas están sufriendo por no tener agua. Mira, para poder llevarlo a términos constitucionales. Y la han pasado súper mal. Claro. Sí, efectivamente. Efectivamente, la Constitución no establece el derecho, o sea, el agua como un derecho humano. No lo establece. Hoy en día, si no me equivoco, yo no soy experto, digamos, en materia de aguas, pero si mal no entiendo, el agua está entregado a veces concesiones vitalicias, digamos, o casi vitalicias a los privados. Siento que el agua es un derecho humano. O sea, por esencia, por darte un ejemplo, si tú fueras a alguna parte y tú pidieras un vaso de agua, nadie te lo podría negar porque es un derecho humano. La persona tiene la obligación de es que llegar al extremo de privatizar el agua, yo pienso que ya estamos cruzando los límites. Es una locura. Y por eso, digamos, para hacer la vuelta larga, por eso, ¿cuál es la invitación que estamos haciendo nosotros con la Asamblea Constituyente? Ya sabemos que hoy en día, con los mecanismos que nos establece la Constitución, es imposible. Por más que nosotros seamos mayoría que queramos desprivatizar el agua, que queramos garantizar el agua como un derecho humano en la Constitución, con el acceso para todos, por más que nosotros quisiéramos hacer eso, no podemos a través de los mecanismos que nos entrega esta Constitución tramposa, ¿ya? ¿Y cuál es la única alternativa que tenemos hoy en día? La que aparece en mejor posición, la más democrática, la más participativa, es la Asamblea, justamente la Asamblea Constituyente. O sea, tú con lo que estás diciendo, tú le harías un llamado a la gente campesina de nuestros alrededores que participen en el proceso actual, absolutamente. Mira, y que pongan su postura. Mira, la invitación va a ser su convicción bien concreta. A nosotros desde Marca tu voto, desde Marca C, este proceso constituyente para nosotros tiene muchas críticas, es muy criticable. La primera parte, que era la educación cívica, no se logró. El gobierno no nos educó constitucionalmente, ¿ya? Hubo una página que el constitucionario, que lanzó ciertos videos que fueron absolutamente insuficientes, que no los vio nadie. Pero está este proceso constituyente donde se invita a la gente a autoconvocarse para hacer cabildos, para discutir de la Constitución. Yo ya participé en uno. ¿Cuál es la invitación que estamos haciendo nosotros a la gente? Es que arme cabildos, es que convoque cabildos, que participe de cabildos. ¿Para qué? Para marcar este proceso constituyente con AC, ya con la Asamblea Constituyente. En este proceso constituyente, el mecanismo para poder, no el mecanismo, la metodología de estos diálogos autoconvocados y después las provinciales regionales, establece ciertos principios, ciertos conceptos donde uno tiene que ir eligiendo algunos, y ahí no está presupuestado que se discuta en la Asamblea Constituyente, no aparece explícito. No, y ningún método. Yo conversé con la gobernadora. No habla de ningún método de... Así están los plebiscitos, los referéndums, se aparecen. Eso sí aparecen. Pero me refiero que no aparece así el tema de la bicameral. No se discuten los mecanismos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos marcar este proceso con AC? Para que toda la gente vaya a esto y diga en el cabildo mismo, en el cuarto local, levante la mano y diga: yo quiero Asamblea Constituyente. Yo quiero Asamblea Para que quede registrado. Para que quede registrado. Y para que esto sea una señal inequívoca para el Ejecutivo, para la Presidenta, de que ojalá la mayor cantidad de chilenos, ojalá hablamos del 90% de los chilenos, digamos Asamblea Constituyente. Queremos Asamblea Constituyente. Y tú que eres coordinador de la AC, en la actualidad, haciendo bien con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. En la actualidad, en porcentaje, ¿cuánta gente tú piensas que está entendiendo el tema de la Asamblea Constituyente? O por lo menos tiene noción de la Asamblea Constituyente, del 100% de la población chilena. Es curioso porque, si no me equivoco, el año pasado la Universidad Diego Portal hizo una encuesta y decía que algo así del 70% está a favor de la Asamblea Constituyente. Pero nosotros vemos ahora otra encuesta donde fue la CADEM, la que citaste tú, que era algo del 80%. 89%. No entendí el proceso constituyente. Claro. Que son dos cosas distintas. Yo debo decir que sí entiendo la Asamblea Constituyente y debo decir que me costó mucho entender este proceso constituyente, que es muy enredado. Yo haría la salvedad.
Lo que sí que tengo claro, o sea, sí que tengo ciertas ideas claras. Efectivamente la gente no tiene idea de constitución, no tiene idea de derecho constitucional, porque son los temas que han sido actualmente solamente relegados para las personas que estudiaron derecho, los abogados o los juristas. Hoy en día se ha avanzado un poco más, pero ha sido monopolio de ellos. Mire, yo quiero decir lo siguiente con respecto a esto. Acá hay una confusión porque resulta de que sin embargo el tema constitucional, ya hablando de artículos y todo ese asunto, un tema de ley, un tema de los juristas, de los abogados, etcétera. Todos nosotros no debería ser así. Claro, pero justamente el tema constitucional tiene que nacer del pueblo. Absolutamente. Y su representado, entre comillas, la gente experta, se debe al pueblo, y ahí pueden discutir a lo mejor de manera más experta, pero la convocatoria, la conversación, tiene que salir de las bases. Y después los expertos, los jóvenes, van a empezar como a decir, chuta, esto fue lo que dijo el pueblo, esto es lo que entiende el pueblo, esto es lo que el pueblo desea. Es que ni siquiera eso. Porque, por ejemplo, ¿por qué no un pescador no puede ir a discutir la constitución que quiere? No necesitamos de expertos. Nuestra constitución de 80 fue claro, por expertos. Es que a eso me refiero. Eso es al punto que quiero llegar. Ya. A lo que me refiero yo lo siguiente. La constitución se debe al pueblo porque se supone que de ahí tiene que nacer, pero después cuando vienen los expertos, ya cuando empiezan a afinar fino y hacer la constitución, me refiero ya cuando ya viene el marco hecho, después vienen los juristas obviamente a anotar lo que el pueblo dictaminó, entre comillas, en esa convocatoria. A eso es lo que me refiero. Porque de repente las discusiones que yo veo muchas veces en el canal 11, en el 13, en el 7, muchas veces se van a la discusión académica, pero no se van al fondo del asunto, no se van a... ¿Qué es lo que piensa el pescador artesanal? ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, el vendedor ambulante, que es el caso mío, que trabaja en la calle? O también qué piensa la persona que está en las pymes. ¿Qué piensa el empresariado? ¿Qué es lo que piensa la dueña de casa? ¿Qué es lo que piensa el garzón? El que trabaja en la locomoción colectiva. Mira, de hecho, yo creo que todos tienen que conversar, todos tienen que participar. Y no solamente porque una persona tenga menos estudio o tenga menos preparación, significa que tiene menos peso que el que lo tiene. La oportunidad de hacer la Asamblea Constituyente es que cualquier persona puede participar. Si cualquier persona puede postularse y cualquier persona puede votar por ahí y ser elegido. Y de hecho hay ciertas propuestas, no recuerdo de cuál, de un par de partidos políticos que incluso se eligieran asambleístas de manera de sorteo. Sería maravilloso. Lo que nosotros nos permitiría es salirnos de que la Constitución le hiciera otra vez una mayoría y la derecha. Estamos terminando, ya nos están llamando. La última palabrita antes que no... Reitero la invitación a toda la gente a marcar este proceso constituyente con ACE, a autoconvocar cabildo, a participar y a darle una señal inequívoca al Ejecutivo y a toda la ciudadanía de que la Asamblea Constituyente es el mecanismo más democrático y donde todos queremos participar y estamos peleando hace mucho rato por la participación. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por nada. Muchas gracias por todo y seguiríamos su programa Creciendo Juntos. Hasta la próxima.